En honor al tiempo, vamos a dar inicio a este retiro de Semana Santa de USEC, que ya es una tradición. Quiero agradecer en primer lugar a Monseñor Roncagliolo que nos acompaña aquí. Muchas gracias, Monseñor, nuevamente por ayudarnos. Agradecerle a todos ustedes por estar aquí acompañándonos. Representamos acá a todos los integrantes de USEC. Yo estoy seguro que los que no están acá no están porque no han podido. Todos quisieran estar y a veces la agenda nos complica. Y por lo tanto nosotros representamos a todos los que no nos han podido acompañar aquí. Quiero que pensemos especialmente durante este retiro en la misión de USEC, en nuestra importancia para el mundo cristiano y el mundo del trabajo. Nosotros somos una voz que pocas veces se escucha como quisiéramos, pero somos una voz irreemplazable. Y esa misión es la que nosotros deberíamos tener muy clara: ser Jesucristo en el mundo del trabajo. Nos van a acompañar también algunos, no en línea, sino que en diferido, con un video que vamos a hacer. Nos pidieron especialmente para algunos que están fuera de Santiago, fuera de Chile, así que eso está allá acompañando. Sin más, vamos a invitarlos a rezar la oración de USEC, que viene adelante a ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te pido la gracia de concederme diamante para ser un discípulo fiel y que lo que te pongo en el trabajo sea el mismo de la presencia. Ofrezco mi esfuerzo para nosotros, la solidaridad humana, que hoy en nosotros enviemos a tu Espíritu para que nuestras intenciones, palabras y acciones tengan cumplimiento con la verdad. Amén. Muy buenos días. Como dice la palabra, uno se retira un rato, una jornada, media jornada, pero uno se retira para dedicarle un tiempo a Dios. Ese es el sentido del retiro. Por eso la palabra retirarse. Antiguamente, normalmente los lugares de retiro eran los monasterios. Y los monasterios estaban en las montañas. En un lugar de retiro, de aislamiento, para dedicarle ese tiempo solo a Dios. El objeto de nuestro retiro de hoy día, la primera parte la predico yo, la segunda parte la predica el padre Pablo Arteaga. Tiene como, yo diría que en los días previos de Semana Santa nos ayuda a calentar los motores para preparar nuestro corazón para lo que será este día y este tiempo de gracia, el Triduo Pascual. Quiero invitarlos a que partamos nuestra meditación con un texto bíblico, que es el texto bíblico de Lucas, que refiere al buen samaritano. Se levantó un legista y dijo para ponerle a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la fuerza, y con tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces: bien, ha respondido bien, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, quienes después de despojarle y golpearle se fueron dejándole en medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al posadero y dijo: cuida de él y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él le dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. El evangelio que hemos escuchado hoy día quiere inspirar el tema que me han pedido, que es el tema de la solidaridad. Miraremos la solidaridad desde el texto del buen samaritano. Como uno se da cuenta, el legista que le pregunta a Jesús ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Nos recuerda que el joven que le preguntó a Jesús ¿qué debo hacer para tener la vida eterna?
Y nosotros nos acordamos que el joven del Evangelio, Jesús le dice, bueno, cumple los mandamientos, y cumplía todos los mandamientos, era buenísimo. Era buenísimo. Pero eso no bastaba. Eso no bastaba. Aquí cuando nosotros entramos a este texto, nosotros tenemos que sacarnos el paradigma o el arquetipo del bueno y malo y aspirar a algo superior, a la propuesta de Jesús que es superior al simple cumplimiento de la ley o al simple cumplimiento de las normas. Apunta, como nos dice al final del Evangelio, a practicar la misericordia. A practicar la misericordia. En el texto, Jesús responde con una parábola a la pregunta, que pone en escena a un sacerdote, a un levita y un samaritano, 3 personas. Los 2 primeros son figuras relacionadas por el culto del hombre. El tercero es un judío cismático. Podríamos decir, es en nuestra cultura, en nuestro concepto, un hereje. Es decir, alguien que tomó otro camino. En el camino de Jerusalén, en Jericó, el sacerdote y el levita se encuentran con este moribundo que los ladrones han asaltado, robado y abandonado. Esa es la escena, ¿cierto? Como diría San Ignacio, la composición del lugar. ¿Qué es lo que decía la ley del Señor frente a esta escena? Decía, hay que socorrerlo. Pero curiosamente, el sacerdote y el levita pasaron de largo, por razones distintas. Seguramente tenían prisa. Quizá el sacerdote, yo pienso por mí, estaba mirando el reloj porque iba atrasado. Algo que a veces me pasa. Entonces uno anda apurado, no mira. Pero quizás uno podría decir, me lo aplicás a mí, llegaré tarde a misa. Quizás a otros les pasará otra cosa. Pero al final, el apuro de la vida nos hace no mirar al lado. Nos hace no mirar al lado. Quizás a veces no es un problema de misericordia, es un problema de que nuestro corazón no es capaz de atender otras cosas porque estamos muy en nuestro mundo. Cuando uno lo comprende así, uno entiende el sacerdote y el levita no se quisieron mezclar. Tal vez el levita tuvo una razón distinta. Dijo, este que está en el camino es un pagano, no es una persona relevante, me voy a contaminar. Y tampoco lo pescó y siguió. ¿Cuántas veces nosotros nos pasa que nos encontramos con gente en el camino que a lo mejor no está tirada, no está enferma, pero realmente su vida da pena? Y uno dice, ¿para qué seguir con ella? Mejor me preocupo de otras cosas. Y uno, consciente o inconscientemente, uno pasa de largo, uno no ve. Uno, cuando nosotros vemos lo que ocurre en nuestro país, sobre todo los hechos de violencia, mucha gente no la ve, porque la ideología es ciega. Esto no es algo incluso de mala intención, es que hay ciertas cosas que nos ciegan y que no nos permiten ver, y que uno tiene que aprender a detectar. El otro día conversando con un papá, y el muchacho realmente se toma hasta el agua de febrero, en cada carrera. Anda a la pelota, manejaba, estaba valida. Y el papá me decía, pero padre, es un chiquillo excelente. No lo dudo, pero no veía el problema, no era capaz de ver. El amor a veces ciega. O sea, las cegueras de nuestra vida que nos hacen pasar de largo son muchas. No hay que hacer cosas excepcionales, no hay que hacer cosas raras. En nuestra vida cotidiana hay muchas cosas que se nos pasan de largo. ¿Y qué es lo que nos ocurre a veces? Que nosotros no nos damos cuenta, o a veces nos damos cuenta y no queremos ver esa realidad. Me recuerdo en la parroquia, en el lugar donde yo vivo, hay un señor que realmente dan ganas de hacerle cariño con Gile. Ya puede ser, está locado, pero lo recuerdo todo el día. Y uno inconscientemente lo único que quiere es encontrarse con él. Yo cuando preparaba el retiro decía, Dios mío, esto me pega a mí, pero es que nos pasa. En nuestra vida diaria, es más común de lo que lo. Con inteligencia, pero con algo más, el sacerdote y el levita ven, pero ignoran. Miran, pero no proveen. Ni siquiera existe un verdadero culto si ello no se traduce en el servicio al prójimo. Si nosotros somos cristianos, tenemos la obligación de ver. Y hay que revisar en nuestro corazón si vemos o si no vemos.
Ante el sufrimiento humano de tanta gente agotada por el hambre, por la violencia y la injusticia, no podemos permanecer como espectadores. Ignorar al que sufre, ignorar el sufrimiento del hombre, significa ignorar a Dios. Si yo no me acerco a aquel hombre, aquella mujer, aquel niño, aquel anciano, aquella anciana que sufre, no me acerco a Dios. El Evangelio en Mateo 25 es muy fuerte. Ahí estaba yo, el que tenía hambre, el que tenía sed. Ahí estaba yo. Pero vayamos al centro de la parábola. El samaritano, es decir, aquel despreciado, aquel sobre quien nadie habría apostado nada, y que de todos modos también él tenía sus deberes y sus cosas que hacer, cuando vio al hombre herido no pasó de largo como los otros dos, que estaban relacionados con el templo y con el culto. Es decir, el samaritano, a diferencia de los otros, lo vio y se conmovió. Lo vio y se conmovió. Así dice el Evangelio, tuvo compasión. Es decir, el corazón, las vísceras se han conmovido. Esta aquí es la diferencia. Los otros dos vieron, pero sus corazones permanecieron cerrados. Vieron, pero no querían ver. En cambio, el corazón del samaritano era sintonizado con el corazón de Dios. De hecho, la compasión es una característica esencial de la misericordia de Dios. Dios tiene compasión de nosotros. ¿Qué cosa quiere decir? Que Dios sufre con nosotros, que Él está con nosotros, que comparte con nosotros. El verbo indica que las vísceras se mueven y tiemblan a la vista del mal del hombre. La compasión, sentir dolor. Y en los gestos y en las acciones del buen samaritano reconocemos el actuar del Señor. En la misma compasión con la cual el Señor viene a encontrar a cada uno de nosotros. Él no nos ignora, no pasa de largo, conoce nuestros dolores, sabe nuestras necesidades y nos consuela. Está cerca y no nos abandona. Esto es muy importante porque el mundo de hoy, nuestra cultura, los que me escuchan a veces en la misa dominical, que algunos pero tengo cierta tecla pegada, pero nuestra cultura es realmente el paradigma de la no misericordia. Nuestra cultura no solo no ve, sino que el que ve herido le quiere pegar más fuerte. Eso es propio de una cultura pagana, sin Dios. Cuando no está Dios, la rabia desborda el corazón. Por eso quiero apedrear. Si ustedes se acuerdan de los levitas, estos últimos días, los textos del Evangelio nos hablan siempre que los judíos, los fariseos y los escribas querían apedrear. Siempre termina con querían apedrear. Porque cuando no hay Dios, no hay misericordia, uno quiere apedrear. La rabia le toma el corazón. La violencia se toma el corazón. Al caído le quiere pegar más fuerte. Le quiere pegar más fuerte. Uno dice, no, esto no ocurre. Pero ocurre. Yo me mato de la risa mirando con este código cuando uno lee el diario, porque uno ve el apedreado turno. Y todos hacemos fiesta, como el circo romano. Y como la cultura es pagana, nos gusta que sea así. Entonces uno está pensando, ¿cuándo va a caer? Entonces, lee el diario, le sacaron la mugre, la destruyeron o no destruyeron, y después pasamos al siguiente capítulo. Nadie se hace cargo del herido, sino que todos se ponen en el lugar de la apedreado. Esto es propio de una cultura sin Dios. Y los cristianos entramos a esa cultura con mucha facilidad, porque nos impregna el criterio del paganismo, nos impregna. Y lo que le ocurre al sacerdote y al levita en el texto, a diferencia del samaritano, es que se hacen los gringos, siguen de largo, pero en el fondo quieren deshacerse del problema. El samaritano abraza el problema y lo hace suyo. El samaritano no le pregunta, en ningún momento del texto dice, se le pregunta si fue un ladrón, qué es lo que hizo, cómo se portó, cómo es su historia, si vive la ley o no vive la ley. No le preguntó nada. Lo tomó, lo subió al caballo, lo llevó a la posada, pagó la posada, y si faltaba plata, ponía más. Lo importante era mostrar, era ayudar a esa persona. Esa es la matriz de la solidaridad. La matriz de la solidaridad es la caridad. La matriz de la solidaridad es la caridad hasta el precio de sí, es la donación de la vida. Y eso es lo que hoy día nos enseña este texto.
Pero podemos cada uno de nosotros hacernos la pregunta y responder: yo creo que el Señor tiene compasión de mí. ¿El Señor me trata como trató el samaritano, como fue el samaritano? Así como soy pecador con tantos problemas y tantas cosas, pensar en la respuesta, como nos dice el Papa, es sí. Pero cada uno debe mirar en el corazón si tiene la fe en esta compasión, si tiene fe en este perdón. La espera es paciente, siempre junto con otros, pero si uno tiene fe en el perdón, muchas veces cuando no hay solidaridad y no hay caridad, es porque uno no cree que la caridad venga sobre uno. No lo cree. De alguna u otra manera duda del amor. Podríamos decir que el samaritano se comporta con verdadera misericordia. Venda la herida de aquel hombre, lo lleva al albergue, lo cuida personalmente y provee de su asistencia. Todo esto nos enseña que la compasión y el amor no es un sentimiento vago, no es una emoción, sino significa cuidar al otro hasta pagar personalmente, hasta el precio de sí. Cristo nos redime hasta morir por nosotros mismos. Eso es lo que vamos a celebrar la próxima semana. Hasta morir por nosotros mismos. Significa comprometerse cumpliendo todos los pasos necesarios para acercarse, identificarse, amar al otro y entregarle la vida. Esa es la solidaridad. En este sentido, el crucificado es el samaritano, que nos invita a mirar, a compadecernos y a comprometernos. Yo quiero invitarlos a que con estos tres verbos podamos ver esta segunda parte de esta meditación. Ver, conmover y comprometernos. Compadecernos, conmovernos, o compadecernos, conmovernos y comprometernos. Tres palabras que nos pueden ayudar a vivir mejor o a vivir la auténtica solidaridad. Lo primero es ver. Parte de los problemas de nuestro tiempo es que nos cuesta ver con los ojos de la fe. Vemos, pero no vemos. Es bastante patético que uno se acostumbre a la guerra. No sé si uno ve, va siguiendo la guerra de Ucrania, y uno ve que caen las bombas, uno ve la destrucción y después se pasa a Netflix. Y uno ve una serie. Y uno dice, pasa a Netflix y después se pasa a comer. Porque nos insensibilizamos. Vemos, pero no vemos. Vemos, pero no vemos. Cuando el sábado a la mañana uno lee el diario, uno ve lo que pasó en la Plaza Italia y uno lo ve y después va a deporte para ver cómo le fue a Karim. Pero es que vemos, pero no vemos. O cuando uno va por el centro de Santiago, se acostumbra a la cantidad de mendigos impresionantes que hay botados en el centro. Impresionante. Este año es impresionante. Y uno ve, pero no ve. No ve, se insensibiliza. Hoy día no miramos. Porque no queremos, porque no podemos, o porque la cultura nos acostumbra. Esto uno podría hacer un pequeño examen de conciencia que no veo. Puse el ejemplo de un hijo que uno no ve. Es notable. El otro día una profesora de un colegio, una excelente profesora que había anotado al hijo, a un muchacho del colegio, un muchacho de tercero medio, llega la mamá y la mamá va a decirle a la profesora que su hijo es un santo. Y el hijo lo único que le faltó es quemar el colegio. No, por supuesto, cabros, hay que enseñarle. Pero cuando uno no ve, no ve. El no ver es una cosa impresionante. Seguramente tiene explicaciones psiquiátricas y psicológicas. Pero eso no ocurre en nuestra sociedad. Nuestra sociedad no ve los problemas. O ve los problemas que quiere ver. No ve a los mendigos botados en el camino. No ve al que está equivocado. No ve o sea, hay muchas cosas que no vemos. Y no vemos, o si las vemos sociológicamente. Encuestas, todos vemos encuestas. Pero no vemos el punto, el problema de fondo. Nos cuesta enormemente ver. Nosotros somos críticos a algunos, al proceso constitucional, por ejemplo, la Convención Constituyente. Nos pasa. Pero es lo mismo que le pasa a la sociedad, que cuando uno vive en un microclima, uno no ve. No vemos. A todos nos pasa lo mismo. Uno critica a otro y dice no ve, pero yo tampoco veo. Es decir, hay que hacer una pregunta de cómo vemos la realidad. ¿Cómo vemos la realidad?
A propósito de la ley de aborto, el otro día conversaba con una persona que es partidaria, que participa, bueno, da lo mismo en un proceso, y que es partidaria del aborto libre, como se... y le pregunto, le digo, oye, pero tu hermana está esperando guagua. Sí, yo voy a ser el padrino. Entonces le digo, ya, pero ¿cuántos meses tiene tu hermana? 8 meses. Le digo, ya, pero tiene 8 meses. Y, o sea, tu ahijado ya está, sí, padre, hace mucho rato, si el otro día le tocaba a mi hermana la guatita y cómo pateaba la guagua. Entonces le digo, ya, pero entonces tú eres partidario de legalizar que esa guaguita en ese estado pueda morir. No, es que no lo pongan tan así. Es que claro, ven, pero no ven. Eso nos pasa a todos. Si le pasara a este muchacho, pero nos pasa a todos. O sea, yo creo que parte del fenómeno cultural de la posmodernidad es que no vemos. Es impresionante, pero tenemos un acceso a una comunicación extraordinaria, pero no vemos los problemas. No vemos la miseria, no vemos la pobreza, no vemos a los botados en el camino, no vemos nuestros problemas en nuestra vida familiar. No lo vemos. ¿Qué es lo que nos dice el Evangelio? Bueno, y hay que decirlo, los medios de comunicación nos acercan a todo. Vemos la guerra en Ucrania, vemos la violencia en las calles, vemos la pobreza, nos muestran indicadores pero brutales de inflación, de pobreza, marginación, de gente que vive en villa miseria, en campamento, pero no nos vemos. Entonces pasamos del campamento a Netflix, de Netflix a un festival, y del festival al partido Karim con el que ganó. Entonces uno dice, eso es nuestra época. Nuestra época es que nos insensibilizamos y nos parece que todo es igual. El samaritano nos enseña que no todo es igual. No todo es igual. Y requiere una mirada distinta. El peligro de las cegueras del corazón nos hace insensibles y rabiosos frente a los acontecimientos del mundo. Insensibles y rabiosos. El Papa dice, hoy por desgracia estamos acostumbrados a percibir solo el exterior de las cosas, lo fenomenológico, el aspecto más superficial. Nuestra cultura dice que las personas son dignas de interés según su aspecto físico, su ropa, si sus casas son bonitas, sus coches de lujo, su posición social, su riqueza. Eso es lo que se ve. Miren, los invito a hacer un análisis de Instagram. Lo que la sociedad muestra es lo que no hay problema. Todos tienen su mejor pinta. Todos andan siguiendo Instagram. Cuando un chico o una chica tiene un problema, estoy pensando en los jóvenes, la depresión está a la puerta. Porque ese mundo que pareciera ser el mundo real, no es su mundo. Porque tiene un problema. ¿Cuántos chicos en los colegios de acá, de allá, de cualquier parte, viven este drama? Y nosotros no nos damos cuenta porque la sociedad nos dice que eso tenemos que mirar. Una chica, me acuerdo hace 2 años atrás, en confirmación, me tocó encontrarme con el grupo, y ella me decía que odiaba este mundo. Y yo, porque lo mandó en una carta, entonces yo, como leí las cartas, dije esto, y me encontré con ella, de la confirmación. Me dijo algo impresionante, me dijo, odio este mundo, porque este mundo no es para mí. Y yo le pregunto, ¿por qué? Porque mire a mis amigas, y me mostraba en Instagram. Porque habitaban ese mundo, todos los jóvenes viven en ese mundo. Pero el peligro de que miramos, pero no miramos. Y miramos solo un arquetipo, paradigma. Aquí hay un tema que es enormemente importante. Lo que nos dice el Señor es que tenemos que mirar con los ojos de Jesús. Es decir, una mirada que es capaz de trascender la superficialidad para ir a la hondura del corazón humano. El Papa Benedicto señalaba que el amor de Dios, además de hacer ver, abre los ojos. Permite conocer toda la realidad, más allá de las estrechas perspectivas del individualismo, del subjetivismo que desorientan las conciencias. Sin fe, la visión se vuelve superficial. Si nosotros perdemos nuestra relación con el Señor, miraremos como mira el mundo, pagano. Es decir, la superficialidad. No miraremos el corazón. Y eso se vuelve un drama, porque cuando uno no mira, no puede tener misericordia, porque no sabe cómo vivir la misericordia. La mirada de fe es un elemento fundamental. No basta saber que algo ocurre. ¿En dónde está Dios?
¿Dónde está Dios en el corazón de esta persona? Y esa pregunta es preciosa, porque nos ayuda a descubrir que en aquella persona que tenemos enemistad, o aquella persona que nos hace la vida cuadrito, o esa persona que me molesta en mi pega, en mi oficina, que uno dice, cuando lo saco, en realidad está Jesús. A veces esa persona no debería estar ahí, pero ahí está Jesús. El modo, la forma, la manera de actuar se cambia, se convierte. Mirar con los ojos de Jesús, la mirada de la fe. Jesucristo dice en muchos momentos cómo el Señor lo miró, la mirada de Jesús. No es una mirada cuando a la adúltera, no es la mirada de la adúltera, porque es adúltera, es porque es una persona llamada a la conversión. Cuando nosotros miramos por los ojos de la fe, sabiendo siempre que hay una persona que está llamada a la conversión. Esto no significa no mirar la realidad, no significa ser marciano, no significa no tener contacto con lo real. Significa mirar lo real con los ojos de Jesús. No me interesa lo fenomenológico, me interesa lo más profundo. ¿Qué es lo que hay en el corazón humano? Eso explica nuestra visita a las cárceles. Eso explica estar con el caído. Eso explica no juzgar. Que lo dicen, no juzgar y para no ser juzgados. Eso explica, en último término, una mirada distinta de la realidad. Una mirada distinta de la realidad. El testimonio de tantas personas a uno lo edifica. Hace un tiempo atrás, visitando a una persona que había cometido un delito, y uno veía a personas de una cristiana que yo conocía, que iban a ver a esta persona todas las semanas, me contaban. Me vienen a ver aquí a la cárcel todas las semanas. Y me decía, padre, yo no los conozco. Me vienen a ver todas las semanas. Eso es la caridad de Cristo, la misericordia. Y nadie sabe que eso ocurre. Es que la mirada de Dios cambia el approach frente a la realidad. Me relaciono de manera distinta. Pero no solo hay que ver con los ojos de Dios. Lo que nos llama el Señor es a conmovernos, a compadecernos. La compasión brota de las entrañas del amor de Dios. Y esto es muy importante. Sentir compasión, tener compasión, vivir la compasión, recrearla y renovarla todos los días. Es interesante que la parábola del hijo pródigo, se dice que cuando el padre, que es figura de Dios que perdona, ve venir al hijo, se compadeció. Vio al hijo, pero lo miró con los ojos de la fe y se compadeció. Y por eso lo recibe de una manera tan bonita. Le dice, antes que el hijo pueda decir cualquier cosa, le dice, lo recibe en la casa, le entrega, lo viste, le entrega el anillo, le abre las puertas. La compasión. ¿Cuán importante es la compasión para el cristiano? Es distintivo. O sea, si hay algo que define al cristiano, es que es compasión y misericordioso. Esa es la clave de lectura de su vida. Nosotros, si no tenemos la compasión, tenemos que desarrollarla, cultivarla. La compasión de Dios no es tener lástima. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Dice el Papa, puedo tener lástima de un perro que se está muriendo o por una situación, pero eso no es compasión. La compasión, como nos dice el Santo Padre, es meterse en el problema, meterse en la situación del otro, con su corazón de padre. El compasivo sale del círculo de la indiferencia para entrar en un virtuoso espiral de la solidaridad y del compromiso. El que se compadece rompe el círculo de la indiferencia. Lo que le pasa al otro me pasa a mí. Lo que le ocurre al otro me ocurre a mí. Este dolor es mi dolor. Ahora bien, el tema de la compasión es un tema también que está mal en nuestra sociedad. Por eso quizás nos impresiona tanto la Madre Teresa de Calcuta, las hermanitas de la caridad, que uno termina de impresionarse
el apostolado que ellas desarrollan en Santiago, por ejemplo, tienen Batú, un lugar para ancianos abandonados. O el otro día que me tocó, estuve con la hermanita de los pobres, lo cuento porque son notables. Entonces la hermanita de los pobres que viven de la caridad y de la donación, viven del amor en el fondo. Pero la preocupación de ella, entonces uno le pregunta, madre, ¿qué es lo que fundamenta su apostolado? Y me dice, padre, la compasión. Lo que le pasa a cada abuelito nos pasa a nosotros. La compasión, compadecerse, padecer con el otro. La compasión va unida a la admiración, al estupor. ¿Qué significa el estupor? Es dejarse capturar e involucrar por los eventos que están sucediendo ante sus ojos. La capacidad de maravillarse ante las cosas que nos rodean favorece la experiencia religiosa y hacen fructífero el encuentro con el Señor. Por el contrario, la incapacidad de admirar nos hace indiferentes y amplía la distancia entre el viaje de la fe y la vida cotidiana. Cuando uno no se admira, no se compadece. Yo le he dado otra vuelta a este tema porque al final la admiración, que no es solo admirar, sino que uno es interpelado por la realidad, pero es que la interpelación de la realidad que me interpela es que yo pasé del verlo a involucrarme, ¿cierto? Rompí el círculo de la indiferencia. Hoy día la indiferencia está instalada. La indiferencia está instalada. Hoy día toda la cultura nos lleva a ser indiferentes del otro. El otro día estaba en el metro y voy en el metro, iba leyendo y de repente subió una señora y qué hice yo, me paré y dije, señora, ¿quiere sentarse? La señora me retó y me dijo que yo era machista. Pero bueno, independientemente de eso, de la anécdota, lo que nos lleva a eso es que yo tengo que ser indiferente. Mejor me meto en mi libro. Si hay una viejita que se sube, yo sigo en mi libro. Si hay un enfermo que sube, yo sigo en mi libro. Si alguien se cayó, yo sigo en mi libro porque así no me meto en problemas. La cultura de la indiferencia, de la no compasión. La ideología hoy día nos lleva a no compadecer. O sea, más bien, la ideología nos lleva al castigo. ¿A quién vamos a castigar esta semana? Entonces, el que está en la parrilla de turno, lo llevamos a la parrilla. Y hay un festín social. Pero eso es parte del problema. Es que no hay compasión. No hay compasión. Una cultura sin compasión es una cultura sin amor. Sin amor. Y por eso es que es tan importante no solo mirar, sino también conmoverse, compadecerse. Cuando alguien la está pasando mal, compadecer. Compadecer. Cuando alguien está sufriendo, cuando alguien... La solidaridad es eso. Es ir al encuentro del pobre, del que sufre, del enfermo. Acompañar en el camino. El otro día, visitando a un enfermo, me contaba cómo un amigo del colegio que había perdido la fe, y lo ves por él, muchos años, cuando él se enfermó, cuando su amigo se enferma, lo va a ver y empezó a recuperar la fe. Porque la compasión empezó a aflorar. Y esa compasión por el enfermo se transformó en una experiencia de Dios. Es que la compasión es una experiencia de fe. Es una experiencia de fe. Cuando uno no se compadece de nada, Dios nos libre. Ese corazón está duro como piedra. Por eso es que la compasión es tan importante. Pero lo tercero, ver con los ojos de Dios, compadecerse, tener entrañas de misericordia para vivir la solidaridad. Y lo tercero, el compromiso. El compromiso. El compromiso está en la vida. Es darse. El paradigma es Cristo que da la vida por nosotros. Vocacionalmente es muy bonito el matrimonio. Porque el día que se está casando, el novio le dice a la novia, y la novia le dice al novio, yo me comprometo contigo hasta que la muerte nos separe, pero me comprometo a dar mi vida. Me comprometo a dar mi vida. Esa es la radicalidad del amor cristiano. En la vocación matrimonial, un poco como ejemplo, porque se manifiesta en otras dimensiones de la vida. Pero el que se está casando para toda la vida, estamos de acuerdo, pero se está casando para dar la vida hasta el precio de sí. En la experiencia matrimonial
el egocentrismo, el individualismo no tienen espacio. No tienen espacio. Porque cuando tienen espacio, se debilita la muerte. La donación de la vida, el compromiso es un elemento esencial de la solidaridad. Y el compromiso significa que yo me compadezco, pero me comprometo. Me involucro con el otro. Me involucro con el otro. Y el involucrarse no es solo una experiencia eventual, que está muy bien. Hay gente que hace apostolados preciosos, preciosos. Pero el compromiso va más allá de una experiencia eventual. Es una experiencia transformadora. Es una experiencia transformadora. Yo tomo conciencia que el mundo tiene que cambiar. Y por eso es que la experiencia de la solidaridad trasciende un evento circunstancial. Trasciende el compartir bienes, que está muy bien, hay que hacerlo. Trasciende el dar una ayuda, significa una política de vida. La palabra, política de vida. Una empresa tiene que ser una empresa que viva la solidaridad dentro, para formar solidaridad con los demás. La solidaridad en el trato, la solidaridad con el que sufre, la solidaridad con el enfermo, la solidaridad con el que está pasándola mal, es decir, el compromiso vital. El compromiso vital, y eso es muy importante, no es primeramente material. Yo creo que todos hemos experimentado. Pongo el ejemplo funeral. Lo que más agradece a una persona es que uno esté. El otro día le preguntaba a un cabro que fue al funeral del papá de un amigo. Entonces le dije, oye, ¿qué le dijiste? Nada, padre, yo estuve. Ya, pero tú hablaste con tu amigo. Y dije, no, no le dije nada, pero estuve. Y eso es lo importante. Tú. Tenía toda la razón. Está diciendo, el compromiso está. Cuando yo me comprometo, estoy. Y la solidaridad material brota de ese compromiso personal. El samaritano lo subió a su caballo, lo llevó a la posada. La verdad, y más encima, al final apareció la plata. Si falta dinero, yo lo pago. Pero no fue lo primero en la solidaridad. Es lo último. Del itinerario es lo último. Lo primero es el compromiso. Es decir, metió los pies al barro. Uno, voy a ser pelado, pero me llama mucho la atención en obras de iglesia que la solidaridad es una teoría. Es decir, es una teoría. Hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Entonces me preguntan, ya, pero ¿tú qué haces? No, padre, yo pienso. Ya, pero ¿tú qué haces? Entonces me dice, ¿cómo que qué hago? Bueno, ¿tú has ido alguna vez a comer a esto? ¿Hay le dado comida a los mendigos? ¿Para allá a ver los enfermos? No, pero es que eso lo hacen otros padres. Pero es que, amigo, tú te das cargo de la solidaridad, ¿cómo va a ser así? Es que la solidaridad es una experiencia gerencial, es una experiencia vital. O sea, el que no vive la solidaridad, que no la toca, no la vive. No es un concepto. Cuando el Papa, hace un tiempo atrás, cuando va a Lampedusa, el Papa no habla de los migrantes, va a ver a los migrantes. Cuando recibe a los mendigos de Roma, el Papa no habla de los mendigos de Roma, él recibe a los mendigos de Roma. La solidaridad es concreta. Yo no hablo de los pobres, yo ayudo a los pobres. ¿Me explico? Tiene que tener una concreción, tiene que tener raíces. De lo contrario, esa solidaridad no es cristiana. Aquí el padre Pablo, que es doctor en teología, casi doctor ya, pero sabe mejor los gnósticos, que eran unos personajes, unos herejes, que tenían todo claro los conceptos, pero no tocaban. Si la solidaridad no toca, no es solidaridad. No es caridad. La caridad no se vive en el PlayStation. Cuando yo era cabro se ocupaba mucho eso, ¿cierto? Entonces uno vivía en la pantalla. No, la solidaridad hay que estar metido en la pantalla. No hay que jugar balón, hay que estar metido. Y por eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia. Hace unos días atrás escuchaba el testimonio de un sacerdote en Ucrania que se quedó en Ucrania, en camino en el tribunal. Me impresionó porque se quedó acompañando a su comunidad. Pero me impresionó porque en el fondo él dice, esto es solidaridad. Esto es lo que nos dice Jesús. Es notable porque no tiene que predicar mucho. Es la vida que habla de la solidaridad.
Por eso es que hoy día, cuando nosotros hablamos de la solidaridad y el compromiso, estamos llamados a involucrarnos. A involucrarnos. Y el involucrarnos es hacer al otro parte de nuestra vida. Parte de nuestra vida. Y por eso, que en el tiempo en el cual se discuten a nivel legislativo las leyes sociales, que me alegra mucho, y aquellos elementos esenciales para constituir una sociedad, que me alegro que se discuta, creo que para nosotros el desafío es darnos cuenta de que, si bien todas estas discusiones son valiosas, lo más importante es lo real. Es decir, yo soy realmente solidario, yo soy realmente caritativo, yo me preocupo realmente del que sufre, toco las llagas del leproso. Si yo no respondo a esa pregunta, poco valor tienen mis discusiones, porque son discusiones que no se fundamentan en lo real. En lo real. Por eso es que cuando uno no termina de espantarse de que a veces las discusiones, los discursos sobre la solidaridad y sobre la pobreza muchas veces se hacen siempre desde un lugar teórico. Se hacen desde un lugar teórico. Y no se conocen. No se conocen. Yo creo que seguramente ustedes lo hacen, pero cuando uno ve lugares de Santiago, periferia, la pobreza marginal que existe, uno dice, esa realidad para que cambie no requiere, o sea, puede que requiere ayudas sociales, que son muy importantes, evidente, pero requiere que los que legislan las conozcan. No las sepan, las conozcan. Estén ahí. Porque cuando uno está ahí, entiende cómo ayudar. ¿Cómo ayudar? Una señora decía, padre, yo no quiero que me den caja, yo quiero que me den trabajo. Señora de 50 años. Y me dijo, y yo la miré y le dije, tiene toda razón, señora, disculpe. Es que uno, la solidaridad y el compromiso exigen de nosotros un permanente ejercicio. Todos tocamos la tierra, pero tenemos que ser. Es como que la sociedad nos lleva al globo y a mirar desde Saturno, pero tenemos que volver siempre a lo básico. Volver siempre a lo básico. Y cuando uno está en lo básico, uno entiende la solidaridad no como ideología, sino como la actitud del cristiano frente al que sufre en todas sus dimensiones, donde la pobreza es un lugar fundamental. Por eso los invito a que este compadecerse y este compromiso nos ayuden a vivir la Semana Santa de una manera distinta, de una manera más concreta, de una manera más radical, de raíces, más de raíces. Y eso va haciendo que la solidaridad sea un círculo virtuoso y no sea solo un aparataje de ideas que muchas veces son muy buenas, pero que no siempre dialogan con lo que ocurre. Hace unos días atrás me tocó estar, hace un tiempo atrás, en un comedor abierto que hay en el centro de Santiago, y dan desayuno. Y dan desayuno, linealmente. Y a mí lo que me llamó la atención es que ahí no van mendigos, hay mendigos, pero van abuelitos, personas pensionadas que van a tomar desayuno al comedor abierto. Entonces que uno no pensaría en el centro de Santiago. Van jubilados, van, y uno está con ellos, toma desayuno y dije, y usted digo todos los días, padre, porque así me ahorro el desayuno. Esa realidad, que no es extrema, es oculta. No es la periferia del campamento, del centro de Santiago. Esa realidad está muy presente entre nosotros. Y a veces no la vemos. Que la solidaridad nos ayude, puse ese ejemplo, pero que la solidaridad nos ayude a tocar lo real, porque tocando lo real vamos a vivir el corazón del samaritano. El corazón del samaritano es precioso. Porque el corazón del samaritano es tan extraordinario que terminó de ayudar al que estaba botado en el camino y no subimos nunca más de él. La solidaridad se vive en silencio. Se vive en silencio. No subimos nunca más. Es notable. Yo quiero agradecer y felicitarlos a todos ustedes, porque yo sé que hacen mucho bien, no solamente el USEC, sino también el bien personal, el bien empresarial, el bien del trabajo, y animarlos a que la educación de la solidaridad
se hace en primer lugar en la familia. La primera educadora es la familia. Si nosotros no educamos a los hijos a ser solidarios, a estar con los pies en el barro, después vamos a tener una sociedad que en 20 años más va a ser más indiferente de la indiferencia que tenemos hoy día. Por eso es que la solidaridad y la caridad se educan en la casa. Se educan en la casa. Le pedimos a la Virgen María, nuestra Madre, que nos regale un corazón nuevo y que nos regale un espíritu nuevo para vivir esta Semana Santa. Oh Señora mía, oh Madre mía, que no recuerdo de mí, me prueba que sabe mi vida, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo orgullo, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme, utilízame, y muy fuerte. Dos preguntas para servir para este momento, queda un ratito, ¿cierto? Lo primero es, ¿dónde puedo vivir hoy la solidaridad? ¿Dónde puedo vivir hoy la solidaridad? Y lo segundo, ¿qué cosa concreta puede expresar mi solidaridad? Bien, continuamos con esta segunda parte de la mañana de retiro y les propongo que hagamos un momentito brevísimo, 30 segundos, pero de oración y tomar conciencia de dónde estamos. Estamos junto a Jesús, el Señor está vivo aquí entre nosotros y queremos volvernos a Él, que Él sea el que nos alimente, que nos llene de vida esta mañana. Hacemos un breve momento de silencio invocando al Espíritu Santo. Virgen Santísima, tú recibiste el don del Espíritu Santo en la Encarnación. Desde entonces, desposada con Él, vives unida al Espíritu de Dios. El Espíritu te inhabita y tú eres quien lo porta al mundo. Por tu intercesión te suplicamos el don de tu Espíritu en esta mañana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres sobre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una alegría muy grande poder acompañarlos en esta mañana. Agradezco mucho a Francisco y a todo el equipo que me hayan invitado. Soy sacerdote diocesano, estoy en una parroquia en la Florida y mi nombre es Pablo Arteaga. Soy hermano de Ignacio, que tuvo el servicio de ser presidente de USEC hace un tiempo, así que tengo mucho cariño a USEC. Y está también mi cuñada, que es como una hermana para mí, la María Paz, la quiero mucho. En esta mañana ustedes ya han podido conversar, hemos escuchado las palabras de Monseñor Roncariolo respecto de la solidaridad, que han sido bien profundas y muy bonitas, y me han pedido la propuesta de conversar sobre la paz, que está tan pendiente cuando vemos Rusia, Ucrania, lo que está ocurriendo. Va a ser brevísimo, muy breve, no teman, pero es un tema que nos puede tocar a nosotros muy hondamente. Lo primero es tener conciencia de que somos hechos para la paz. Estamos creados para vivir en paz. Somos criaturas de Dios, que es un Dios de paz, que no quiere la guerra, que no quiere la división. Si miramos al origen del ser humano, si miramos al jardín del Edén, el ser humano vive en paz, está creado en la paz. Y al mismo tiempo, si miramos al final de la historia, la escatología, el reino de los cielos, será el reino de la paz. No habrá guerras, no habrá divisiones, no habrá lágrimas, no habrá mascarillas. Es el reino de la paz. ¿Qué pasa entonces que entre medio, entre el origen del ser humano, la creación y la redención total en la plenitud del cielo, no vivimos en paz? ¿Qué ocurre? Ocurre que por la entrada del pecado en el mundo, por la maldad del enemigo que nos ha hecho caer en esta tentación y por nuestra propia libertad mal ocupada, el ser humano está como resquebrajado, y es lo que podemos llamar una desintegración. Una desintegración respecto de Dios, porque estamos sospechosos de Dios. ¿Realmente me amará? ¿Realmente existirá?
hay una duda respecto de Dios. Nos hemos quebrado nuestra relación de confianza y de amistad. Adán y Eva caminaban por el jardín del Edén con Dios como amigos. Nosotros hemos roto esa amistad por el pecado, hemos entrado en la duda con Dios y queremos ser como dioses. Es súper peligroso, pero es la realidad y es la gran tentación y está a la raíz de todo pecado. Querer saber nosotros, decidir, discernir, decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Ser como dioses, que es bien ridículo, porque pretendemos nosotros saber mejor que Dios lo que es lo bueno y qué es lo que es lo malo. Y ser dioses de nosotros mismos, ponernos al centro de la creación y ya no aceptar que somos una criatura, que es maravilloso ser criatura, porque somos inmensamente amados. Con respecto a Dios estamos resquebrajados, hay una desintegración, hay una rotura. Con respecto a los demás, porque el otro se convierte en alguien exterior a mí, aquel que era interior a mí, en el plan original de Dios, se convierte en alguien exterior a mí y él me produce problemas. Y entonces quiero someterlo. Quiero tener sobre él algún dominio, quiero tener algún tipo de poder, quiero decidir yo lo que debe hacer respecto de sí mismo o respecto de mí. Y hay duda también respecto del otro, no vaya a ser que me quiera robar, no vaya a ser que me quiera... Y eso lo vemos constantemente, cada día. Y en tercer lugar, la división de esta realidad de desintegración la vivimos dentro de nosotros mismos. Nos damos cuenta que aun cuando luchamos por vivir felices, hay algo que nos falta, hay algo que está dentro de nosotros desarticulado, algo que nos falta esa unidad. Constatando que es esa la raíz y el origen de la falta de paz, uno se pregunta cómo restituir la paz. Y la respuesta es breve y es preciosa, y es lo que vamos a vivir esta mañana. Ahora yo la enuncio y después la celebramos, porque la vamos a vivir. Vamos a suplicar al Señor el don de la paz con el sacrificio de Cristo, que es el que trae la paz. La sangre de Jesús, lo dice el texto bíblico en los Hebreos, la sangre de Jesús unió a los dos pueblos. Es la carta a los Hebreos, y por lo tanto están mirando el mundo de una perspectiva solamente judíos y paganos, judíos y no judíos. Y dice el autor que esa división terminó con la sangre de Cristo, con la ofrenda de Cristo al Padre, se unifica el mundo. Quedamos unidos nuevamente a Dios, quedamos unidos nuevamente entre nosotros y quedamos unidos interiormente. Ahora uno dice, pero eso pasó hace 2000 años y estas tres divisiones siguen existiendo. ¿Por qué? Porque estamos todavía en camino y este regalo que hemos recibido está todavía en desarrollo, en desplegándose, digámoslo así, hasta la eternidad. ¿Cuál es este regalo? Y por eso les pasé el texto en la hojita que está ahí. Si alguien me ayuda leyéndolo, sería súper bueno. Es el texto que dice Jesús nos regala la paz. El párrafo grande de abajo. Jesús nos regala la paz. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Un segundo, estamos en el día de la resurrección, lo vamos a celebrar en 8 días más. Y en el día de la resurrección, lo que Jesús hace es regalarnos la paz. Es súper potente en el fondo. El Señor se manifiesta a sus apóstoles que están aterrados, que están sin paz, que lo acaban de ver morir hace 3 días atrás, y se les manifiesta, se aparece, atraviesa las paredes de una manera maravillosa, su cuerpo glorioso, después lo verán comer, compartirá con ellos, pero el primer día lo primero que hace es saludarlos con este saludo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, le mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados al que ustedes se los perdonen y serán retenidos al que ustedes se los retengan. Muchas gracias. Hemos escuchado tantas veces este texto y es tan profundo, de verdad daría para varios días de oración. Solo rescatar un par de ideas. La primera, Jesucristo quiere regalar la paz. Insiste por segunda vez la paz. Y lo hace mostrando los signos de la pasión. Aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi costado. Soy yo el que murió y les compré la paz, les conquisté la paz, obtuve la paz para ustedes. Por eso, reciban la paz, reciban la paz. La paz del Señor esté con ustedes. Y esa frase, las palabras del Señor son solo 3 frases. La paz esté con ustedes y, como el Padre me envió a mí, también yo los he enviado a ustedes. Es decir, así como el Padre me envió a mí como mensajero de la paz,
soy yo el indicado que tengo que comunicarle la paz al mundo, vayan ustedes a hacer lo mismo, a comunicar la paz. Y a continuación hace un gesto. En el Evangelio, el Señor es palabra unida a gesto. Tomen y coman esto en mi cuerpo y hace el gesto. Cuando el Señor le dice efatá, hace el gesto. Cada palabra, cada gesto está unido. El gesto en este caso no lo pudo hacer por el COVID, pero Jesús sopló sobre ellos. Es raro, pero vamos a entender por qué. Y cuando sopla sobre ellos le dice, reciban el Espíritu Santo. El mismo que acaba de decirles que la paz esté con ustedes, sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Vamos a entender todo en 3 minutos. Cuando sopla sobre ellos, hace directa referencia a la creación. Jesucristo está recreando al ser humano. El ser humano que está resquebrajado va a ser recreado, salvado, redimido por el Señor. Y el gesto de soplar sobre ellos nos refiere directamente al Génesis, cuando en la creación el ser humano, que era de barro, recibe el nefesh, en la palabra hebrea, recibe el soplo, el hálito de Dios en sus narices, y ahora él tiene vida. Recibe la vida de Dios. Jesucristo el Señor, al soplar sobre ellos, les está comunicando la vida. La misma vida que el Padre comunicó al inicio, la comunica Él ahora en el nuevo inicio de la nueva creación, en la redención, en la salvación de este resucitado, que ya venció a la muerte, que ya venció al pecado. Es decir, el tiempo del pecado se acabó. El tiempo de la desintegración, de la resquebrajadura, se acabó. Es el tiempo ahora de volver a la unión con Dios de una manera aún más plena de la que tuvieron Adán y Eva, de volver a la unión con los demás, eclesia, se forma la iglesia, y de una manera nueva conmigo mismo, porque ahora tengo la vida de Dios en mí de una manera plena. Cristo es el Hijo de Dios que se ha hecho uno como yo, uno igual a mí. Y me invita a participar del reino, no ya a un jardín del Edén en esta tierra, sino a la vida en Dios. Si supiéramos lo que significa nuestra vocación cristiana, estamos llamados a participar de la familia divina. Yo los días domingos voy a almorzar donde Ignacio María Paz y me siento parte de la casa, y lo soy. ¿Cuánto más cuando vayamos al reino de los cielos y nos sintamos parte de la familia divina, donde mi papá va a ser mi Abba, el Padre Dios, que ya lo es desde el bautismo, donde mi hermano va a ser Jesús, donde el mismo espíritu del Padre y del Hijo está dentro de mí. El respiro de Dios, el soplo de Dios está dentro de mí. Y eso nos conecta al último punto de esta meditación, que está al final en la parte de atrás de la cita. Le pido, ahora sí, eso es. La paz es fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y templanza. Frente a estas cosas, la ley está de más, porque los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por él. Muchas gracias. Estamos en la carta a los Gálatas. San Pablo acaba de hacer un elenco anterior a este de los frutos de la carne, de los frutos malos, el odio, la división, la envidia, y luego hace este elenco, esta lista, este como relato de cuáles son los frutos del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que donde está el Espíritu Santo vamos a tener estos frutos. Hoy día estamos hablando de uno, pero podríamos de nuevo hacer una semana de retiro respecto de este texto. ¿Cuál es uno de esos frutos? Los enumero de nuevo. El amor, la alegría, la magnanimidad, la afabilidad, la bondad, la confianza, mansedumbre, temperancia y la paz. Y la paz. Es decir, recapitulando, Jesús vino al mundo para entregarnos su espíritu. Cuando yo leí esto por primera vez me sorprendí porque dije, a ver, cuando uno lee Jesús vino al mundo para, uno puede hacer un elenco de cosas. Para salvarnos, para perdonarnos los pecados, para redimirnos, para darnos vida nueva. Y todo eso es verdad. Pero es cierto que todas esas cosas Jesús las hace entregándonos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Entonces, no es un adjetivo, no es un ayudante de Dios, es Dios mismo. El Espíritu Santo que se me comunica
hace que yo viva en Dios. Somos divinizados. Lo leímos ayer en el Evangelio de la Misa, que el Señor dice, ¿cómo ustedes se escandalizan de que yo diga que soy hijo de Dios si ustedes también son dioses? Ya lo dice la Escritura, y la Escritura no puede cambiar, que ustedes son dioses. Me dice, ¿pero qué está diciendo este cura? La verdad del Evangelio, que estamos llamados, todos nosotros, pobres pecadores, limitadísimos, criaturas, a participar de la vida divina en tal nivel que realmente formaremos parte de Dios. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Es la petición del Señor el Jueves Santo, jueves por la noche en la última cena, y que viviremos en estos días. Entonces, estamos llamados a vivir en la familiaridad con Dios, y eso ocurre si es que participamos de su Espíritu. Por eso el deseo de Dios de que reciban el Espíritu Santo. Soplando sobre sus apóstoles, les dice las palabras con el gesto: reciban el Espíritu Santo. La paz del Señor esté con ustedes. Y estará solo si reciben el Espíritu. De hecho, cuando ellos recibieron plenamente el Espíritu en Pentecostés, ya no tuvieron miedo. Ya no perdieron más la paz. Es el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que al habitar en mí produce la paz. Que al habitar en el mundo produce la paz. Por eso hay que invocar el Espíritu Santo sobre el mundo. Hay que invocar el Espíritu Santo sobre Ucrania, sobre Rusia, sobre las familias, sobre las dificultades en la empresa. Me da mucho ejemplo. Vino otra vez un gerente de una institución importante y me dijo: padre, quiero que vaya a bendecir. ¿Por qué? Porque estamos con muchas peleas internas. Esto no viene de Dios, no es del Espíritu de Dios. Y fui y bendije y las cosas caminaron para mejor. Se fueron desenredando cosas y se aclararon las cosas. Y hoy día el ambiente, según me he dicho, un año después está mejor. Bien, a lo que voy es, pidamos el don del Espíritu Santo, abramos el corazón a recibirlo y ya, el Señor hace el resto. Uno está inquieto por cómo conquistar la paz, y la paz es un fruto que viene del Espíritu Santo. Es curioso, nadie se preocupa de tratar de crear una manzana, sino que tratamos de cuidar el árbol. Si uno cuida el árbol, van a surgir las manzanas. Si yo cuido mi relación con Dios, con el don del Espíritu Santo, si lo recibo, surgirán las manzanas, surgirá el fruto de la paz, del amor, de la bondad, la benignidad, la mansedumbre, el dominio de sí, los que hemos enumerado recién. Ha sido un pincelazo muy rápido y muy breve, pero recordemos estas ideas clave. Dios me ama, me creó en la paz, me invita a la paz, y en el tiempo intermedio puedo contar con la paz que me regala su presencia, el don de su Espíritu Santo. Si veo que en mi familia las cosas no están bien, algo raro hay, invoco al don del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven sobre mi matrimonio, ven sobre mi familia, ven sobre mis hijos, ven Espíritu Santo a mi trabajo, ven Espíritu Santo a esta reunión de directorio, ven Espíritu Santo a esta mañana de oración, ven Espíritu Santo. Él es el que más desea venir. No es que hay que convencerlo, Él quiere estar con nosotros. Él nos ha creado para ser aquellos que podamos contenerlo, que podamos recibirlo, establecer con Él un vínculo de relación verdadero. Por eso es una persona divina. Podemos dialogar con Él, suplicar su presencia, y Él quiere venir a nosotros mucho más de lo que nosotros queremos que Él venga, mucho más de lo que podemos imaginar. Y eso es una gran buena noticia. Entonces, confianza, que esta Semana Santa sea vivida en plenitud. Podemos pedirlo como un regalo, que el don del Espíritu Santo nos inhabite y produzca en nosotros esa paz que Cristo vino a traer al mundo. Se le define a Él 6 siglos antes, en una profecía de Isaías, se le define a Él como el príncipe de la paz. Cristo es el príncipe de la paz, porque su Espíritu es el que produce paz. Y donde está Jesús, hay paz. Lo dejamos aquí. Nos preparamos en silencio para que cada uno pueda quizás invocar al Espíritu Santo un ratito, y en 3 minutos, 4 minutos, yo vengo revestido para que celebremos la Santa Misa. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres,